Bueno, haciendo un poco un recuento de lo que hicimos el lunes, aparte de dar una serie de definiciones necesarias para poder trabajar, empezamos a ver el tema del trabajo y vimos cómo calcular el trabajo de expansión en una etapa y en dos etapas. Y lo último que habíamos visto era esto, en que consistía un proceso reversible y cómo quedaba la expresión de trabajo correspondiente. Entonces habíamos visto que el proceso reversible implicaba una sucesión de estados de equilibrio, o sea que no era un proceso real, y que en el cual, desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, necesitábamos la igualdad continua de la presión externa o presión opuesta con la presión del sistema para cuidar el equilibrio, y que entonces, como el trabajo era menos la integral de la presión opuesta diferencial B, el trabajo de expansión, al ser la presión opuesta igual a la presión del sistema, podíamos sustituir la presión del sistema por la presión opuesta y nos quedaba esta expresión. Bueno, siguiendo entonces con esto, algunos de los ejemplos que podemos ver es el caso de un proceso que sea reversible, que se isothermo, o sea, temperatura del sistema constante, y para un gas ideal. En ese caso vamos a poder demostrar que el trabajo toma esta forma que vemos ahí, menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Lo vamos a demostrar enseguida. Otro caso completamente distinto que podríamos tener es el caso de un proceso reversible en el cual la presión opuesta fuera constante. Eso implica que la presión del sistema sería constante. Entonces, el trabajo, que sería menos la integral de la presión por la diferencial B, puesto que la presión es constante, pues se puede sacar para afuera de la integral, y nos queda menos presión por la integral del diferencial B, o sea, esa integral del diferencial es el incremento. Por lo tanto, el trabajo en ese caso nos queda igual a menos P por volumen final menos volumen inicial. Bueno, nada más que algunos ejemplos de cómo trabajar con el caso reversible. Vamos a ver el caso de arriba, el proceso isotermo. Bueno, acá lo que muestro es todo el proceso para pasar de la expresión general de trabajo a la presión particular de este caso que estamos estudiando. Y más allá de las cuentas en sí, es un buen ejemplo de cómo hay que trabajar en termodinámica. Es decir, cuando nosotros tenemos una situación particular, lo que nos conviene es plantear aquella expresión que sea la más general de todas, la que valga en la mayor cantidad de casos, e irle planteando las distintas condiciones que tiene el sistema que estamos estudiando, el proceso que estamos estudiando, para así ir viendo qué forma toma, en ese caso particular, la expresión que nosotros queremos. Entonces, de esa manera se aseguran de no equivocarse, de no utilizar una expresión, por ejemplo, que es válida solamente en determinadas condiciones, en otras condiciones diferentes. Entonces, acá, ¿qué es lo que haríamos? Si queremos calcular el trabajo del proceso reversible, isothermo, de gas ideal, entonces partimos de la expresión más general del trabajo de expansión que tenemos. La expresión más general es esta: la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la expresión opuesta por diferencial. Y ahí empezamos a agregar condiciones. Por ejemplo, reversibilidad. El proceso es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión opuesta tiene que ser igual a la presión del sistema. Por lo tanto, podemos sustituir esa presión opuesta por la presión del sistema. Ahora podemos utilizar la condición de gas ideal. O sea que podemos sustituir esta expresión de presión en función del volumen. La presión en función de volumen es nRT dividido volumen, así que ahí nos queda eso. Y ahora podemos utilizar la otra, perdón. Una pregunta, yo me perdí un poco. O sea, vos lo que estás haciendo ahí es cómo convertir lo general, que fue lo que llegamos, a distintos ejemplos, a No, distintas situaciones, digamos. estoy en el caso particular. Estoy partiendo de lo general al caso particular, pero en un ejemplo
concreto, que es el que habíamos visto en la transparencia anterior, que era el proceso reversible de un gas ideal isotérmico. Proceso reversible isotermo para un gas ideal. Y ahí la presión opuesta la pones igual a la presión del sistema, porque se cumple eso. No, sí, pero se cumple eso porque es reversible. Sí, sí, está. Gracias. Bien. Entonces llegamos hasta acá. ¿Qué otra condición tenemos? Tenemos que el proceso es isotermo. Vamos a la definición de isotermo. Isotermo implica que la temperatura del sistema es constante. Acá fíjense que sustituimos la presión opuesta por presión del sistema. De manera que después, cuando ponemos nRT sobre B, todas estas dos variables, en realidad, temperatura y volumen, son también del sistema. Por lo tanto, esta T es la temperatura del sistema, si el proceso es isotermo, es constante y entonces podemos sacarlo para afuera, el integral, lo mismo que el número de moles y la constante de los gases. Así que ahora nos va a quedar esta expresión, menos nRT, integral de volumen inicial y final de dB sobre P. Y acá ahora sí se resuelve un problema matemático que es hallar la integral correspondiente a esto, ¿no? Vamos a la tabla integral, si no nos acordamos. La integral de x sobre x, que corresponde a logaritmo neperiano de x. O sea que en este caso corresponde al logaritmo, la integral indefinida corresponde al logaritmo neperiano del volumen. Y eso va entre dos límites que son el volumen inicial y el volumen final. Por lo tanto, toda esta integral es igual al logaritmo del volumen final menos el logaritmo del volumen inicial. ¿Sí? Y ahí podemos aplicar una propiedad de los logaritmos, que dice que si yo tengo una diferencia de logaritmos, eso lo puedo transformar en el logaritmo del cociente. O sea que el logaritmo del volumen final menos el logaritmo del volumen inicial se transforma en esta expresión que tenemos acá, logaritmo del volumen final sobre volumen inicial. Y así llegamos a la expresión que habíamos puesto al principio. ¿Está claro cómo se hizo la demostración? Sí. Bien. Entonces, esta es una expresión, por lo tanto acá vemos cómo calcular un trabajo para un caso particular, ¿verdad? No dejen de recordar de que esto es válido exclusivamente si se cumplen todas estas condiciones. Por ejemplo, donde el proceso sea reversible, isotermo, pero no sea un gas ideal, que es un gas de Van der Waals, por ejemplo, bueno, ahí ya no se están cumpliendo todas las condiciones y uno no puede poner de entrada qué trabajo vale esto. Habría que hacer la deducción correspondiente. Acá esta presión uno no la, si fuera Van der Waals, por ejemplo, no la sustituiría por un RT sobre B, sino por otra expresión que es la que corresponde a Van der Waals, y a partir de ahí podría seguir haciendo las cuentas y ver qué es lo que le da. Pero a lo que voy es a que es muy común en termodinámica encontrar expresiones que son válidas exclusivamente para determinadas condiciones. Donde uno no esté frente a una situación en la cual no se cumplen todas esas condiciones, cuidado porque la expresión no va a ser válida o lo más probable es que no sea válida. Bueno, vamos a utilizar entonces este concepto del trabajo de proceso reversible para calcular el máximo trabajo de expansión a temperatura externa constante. Bueno, ahí hay un asterisco en el máximo, que se refiere al máximo en valor absoluto, porque se acuerdan que el trabajo de expansión es siempre negativo. En realidad lo que vamos a encontrar es el máximo valor absoluto para el trabajo de expansión. Recuerden además que habíamos estado viendo toda una serie de situaciones en las cuales siempre manteníamos la temperatura externa constante, es decir, siempre eran procesos monotérmicos. Así que nos vamos a remitir también al mismo tipo de proceso que venimos estudiando hasta ahora. Entonces acá tenemos en este diagrama presión-volumen, el estado inicial, que era P1-B1 y temperatura T1, y el estado final, que es P2-B2 y temperatura T2. Hay muchas maneras, como vimos, de pasar del estado inicial al final, es decir, de hacer esa expansión. La podemos hacer en una etapa, en dos, 1000 etapas.
Cada uno de ellos va a tener un valor de trabajo particular. Podríamos hacerlo también en forma reversible, es decir, pasando sobre el isotermo, y también tendríamos otro valor. Ahora, de todos esos trabajos, ¿cuál es el mayor? Bueno, recuerdan que cuando lo hacíamos en una sola etapa, el trabajo correspondía al área de este rectángulo que está acá abajo, P2 por P2 menos B1. Eso es el valor de trabajo de expansión que encontrábamos haciéndolo en una sola etapa. Si lo hacíamos en dos etapas, aumentaba el trabajo. Y evidentemente entonces, o bueno, podemos intuir que a medida que vayamos aumentando las etapas, vamos a ir aumentando el trabajo. Siempre el valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que obtenemos el máximo trabajo? Cuando tenemos un número de etapas infinito. Fíjese que en cada una de los, cuando hacemos una sola etapa y pasamos a dos, el cambio de volumen se reduce, ¿verdad? Pasamos de B2 menos B1 a B1 al B' y después de B' a B2. O sea que vamos achicando el delta B. En una sucesión infinita de etapas, tendríamos un diferencial B. Es decir, que el trabajo estaría dado por la expresión de menos integral por la presión opuesta diferencial B. Pero ¿qué pasaría además? Fíjese también que si uno va aumentando el número de etapas, el cambio de presión cada vez es más pequeño. En una etapa era de P1 a P2, en dos etapas ya fue menor, y evidentemente, si hacemos en muchas etapas, lo que tenemos es una serie de rectángulos que se van acercando y van variando muy poco de presión entre una etapa y otra. ¿Qué es lo que está pasando entonces? La presión externa se va acercando cada vez más a la presión del sistema. Entonces, cuando lo hacemos en forma, en infinitas etapas, lo que logramos es que esta presión opuesta sea igual a la presión del sistema. Y eso se corresponde con el proceso reversible. O sea que ese máximo valor de trabajo va a estar dado por esta expresión, menos la integral de B1 o B2 de P de B. Máximo siempre aclaro el valor absoluto. También lo podemos ver por otro lado. ¿Qué representa este trabajo en el diagrama? En este diagrama presión-volumen. ¿Dónde está representado esta expresión, esta integral que tenemos acá? Como el área bajo la curva. Como el área bajo la curva, ¿verdad? Porque es la presión del sistema, la integral de la presión que tenemos en el sistema. O sea que sería esto rayado que tenemos acá. Bueno, creo que es evidente por lo menos que si uno va aumentando el número de etapas, el área de estos rectángulos se va acercando cada vez más al área rayada. Nunca la alcanza del todo hasta que son infinitas etapas. Entonces, esa es otra forma de ver que el máximo trabajo se obtiene cuando el proceso es reversible. Así que esta... Lo de la presión, que no me quedó muy claro, de que sea igual a la presión externa. Sí, a ver, voy a hacer un intento de usar la pizarra.
Esto es más o menos la isotermia, la temperatura de su. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, esto por ejemplo es SU2, por acá, estaría PSU1. Entonces, ya vimos lo que pasa con una etapa y con dos etapas, ¿no? Supongamos que lo hacemos en muchas etapas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, por ejemplo, bueno, siempre con esta opción. Ahí, por ejemplo, tendríamos un primer salto. Será así. Ahí tendríamos otro. ¿Entiendes lo que estoy haciendo? No. Sí, eso es cuando estés en etapa. Ahí está. A ver, la idea es que cada uno de estos O sea, ahí se ve que cuanto más etapas haces, varía Claro. menos. Bueno, etcétera, ¿no? Porque está medio dificultoso mis trazos. Pero acá estamos variando de a poco el volumen y la presión. Es decir, por ejemplo, acá en este caso, esto de acá, de aquí hasta aquí, tenemos un cambio de presión relativamente pequeño. Después, de ahí hasta acá, tenemos el segundo cambio de presión, también relativamente pequeño. Entonces, fíjense que como el proceso es monotermo, en cada punto obtenemos una presión sobre el isotermo. Cuando llega al equilibrio, es decir, cuando se hace la variación de volumen, por ejemplo, en este cuadradito de acá, cuando hacemos la variación de volumen, del volumen inicial al volumen final, que es un poquito más grande, al final, eso, como está en un ambiente a temperatura constante, tiene que quedar tiene que quedar a la temperatura del ambiente y por lo tanto sobre el isotermo. ¿Se ve eso? O sea, cuando lo hicimos en una etapa, este último punto quedaba sobre el isotermo por esa razón, porque estábamos con un ambiente a temperatura constante y entonces el gas al final, cuando se acomodaba, terminaba a esa temperatura. Por eso es que el punto final, el estado 2, se corresponde con un punto sobre el isotermo. Y el estado 1 es un punto sobre el isotermo porque, bueno, partimos de la situación en la cual el gas está también en equilibrio con el ambiente. A ver si en eso estamos de acuerdo. O sea, todas tienen que terminar sobre el isoterma. ¿Perdón? Todas tienen que terminar sobre el isoterma. Todas tienen que terminar sobre el isotermo porque estamos dejando que lleguen al equilibrio final. Para llegar al equilibrio final tiene que haber igualdad de presiones entre el ambiente
y el sistema, y además Sí, tiene que haber igualdad de temperatura, ¿no? con el ambiente. Por lo tanto, todos quedan acá. O sea que todos van a ir quedando bien, sobre la isotérmica. sí. Entonces, imagínense qué es lo que pasaría si cada vez achicamos más el cambio de volumen, para lo cual tenemos que achicar cada vez más el cambio de presión. Cada vez tenemos, Se llenaría todo el área de la curva, más o menos, bajo la curva. claro, todos los puntos empezarían a quedar, todos los puntos, vamos agregando etapas, bueno, todos los puntos tienen que quedar sobre el isotérmico, todos los puntos sobre el isotérmico, y así sucesivamente. Esto es un número finito. Si vamos a un número infinito, ¿qué obtenemos? Todos los puntos recorriendo la isotérmica. ¿Sí? Sí, O sea que cuando cuando hay infinitos pasos, entonces tenemos que la temperatura del sistema es constante e igual a la temperatura del ambiente. Por lo tanto, es un proceso reversible. ¿Por qué reversible? Porque en todo momento la presión va a ser igual a la presión del ambiente y a su vez la temperatura va a ser igual a la temperatura del ambiente. ¿Quedan dudas? o sea, el ser reversible es consecuencia de las etapas, digamos. Eh, ser reversible es una condición de equilibrio en todo momento. ¿Cómo lo consigas? Bueno, se verá. En este caso en particular, bueno, la única manera de conseguirlo es haciendo infinitos pasos en un tiempo infinito, además, ¿no? Porque estamos... Ahí va, tipo, mi duda es si es algo que hay procesos que son así, que se dan así siempre en equilibrio, o es como que vos lo vas haciendo, lo modificás experimentalmente para que te quede así. eh, son procesos imaginarios, son procesos que uno los puede hacer en el papel. Desde el momento que yo te digo infinitos pasos y tiempo infinito, no se pueden hacer en la realidad. Claro, eso. O sea, lo que yo dije la vez pasada, uno se puede aproximar. ¿Cómo? Y bueno, dando saltitos, variando la presión de a poco y variando consecuentemente el volumen de a poco. Es decir, sería, por ejemplo, lo que está dibujado acá, un montón de puntos sobre el isotermo, pero son un montón de puntos, finitos, un número finito de puntos. Eso se puede hacer, lleva tiempo, se puede hacer, pero no es todavía el proceso reversible, porque hay entre este punto y este otro punto, no hay una situación de equilibrio. Entre este y este, no hay una situación de equilibrio. Para que hubiera situación de equilibrio tendría que tener presión constante igual a temperatura constante igual a la... Presión constante no, perdón, presión igual a la del ambiente y temperatura igual a la del ambiente. Entonces, no es una cosa que se pueda arreglar experimentalmente. No se puede imaginar cómo sería el proceso reversible, pero experimentalmente no hay manera de llegar a esto. Bien, entiendo. ¿Está? Entonces, bueno, ¿para qué sirve esto entonces? Y bueno, como yo les decía, justamente para lo que estamos viendo acá. Sirve para encontrar, por ejemplo, en este caso nos sirve para acotar cuál es el valor, para acotar cuál es el valor del trabajo en la expansión. Es decir, todos estos de una Claro, etapa, de dos etapas, son todos procesos posibles, reales, se pueden hacer, pero este no se puede hacer. ¿Para qué sirve? Y sirve para decirme hasta cuánto es el máximo, el trabajo que yo puedo conseguir. No puedo conseguir más que este, en esta situación, ¿no? Con estas condiciones. ¿Sí? sí se entiende. Bueno, gracias. Muy bien, de acuerdo.
Conclusiones entonces. Vamos a hacer un poquito amplio en las conclusiones. Tenemos una expresión general de trabajo de expansión que lo vimos para gases, pero que también es válido para líquidos y sólidos. O Profe, sea, nosotros estamos viendo la pizarra. ah, sí. Bien. Ahora sí se ve, No. ¿no? Ahora sí. Bien. Entonces, lo que le estaba diciendo es que, como conclusión de lo que vimos hasta ahora, podemos plantear una expresión general de trabajo de expansión, que lo vimos muy detalladamente para gases, pero se puede extender para líquidos y para sólidos. O sea, el trabajo cuánto vale, el trabajo de expansión, menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión opuesta diferencial B. En un proceso reversible, que también es aplicar la expresión a líquido sea sólido, bueno, lo que hacemos es sustituir la presión opuesta por la presión del sistema. También vimos un caso particular, que es el caso reversible, isotérmico de gas ideal, donde el trabajo vale esto, nRT logaritmo de F sobre BI. Y en este caso, además, vemos bastante claramente que el trabajo es proporcional al número de moles. O sea que cuanto mayor sea el número de moles, mayor va a ser el trabajo realizado por un sistema. Por lo tanto, lo que sacamos de acá como conclusión es que el trabajo es extensible. Ya habíamos visto en la clase anterior que el trabajo era función de línea, o sea que dependía de la trayectoria. Ahora estamos viendo que el trabajo es extensivo, va a depender de la masa. Bueno, esto es lo otro que vimos también la vez pasada, función de línea del cambio. Muy bien. Entonces vimos la expansión, vamos a ver la compresión. La situación ahora es que tenemos los mismos estados, el 1 y el 2. En la expansión vimos el pasaje de estado 1 a estado 2. Ahora, en la compresión, vamos a ver el pasaje de estado 2 a estado 1. Es decir, variamos el volumen. Como yo dije la vez pasada, vamos a tomar compresión como disminución de volumen, así como tomamos expansión como aumento de volumen. Ni en expansión ni en compresión hay alguna referencia a la presión. La presión no sabemos lo que pasa. Bueno, si nos planteamos entonces ese pasaje del estado 2 al estado 1 en una etapa, sabemos que la presión opuesta va a ser constante, va a ser una masa suficientemente grande como para comprimir el gas hasta llegar hasta el estado 1. Así que el trabajo va a estar dado por una serie de etapas que me salteo porque van a ser análogas a las que vimos para la expansión. El trabajo va a ser menos la presión opuesta por B1 menos B2. ¿Cuál es la diferencia importante acá? Que B1 es más chico que B2. Por lo tanto, esta diferencia es negativa y con el signo de menos de adelante nos va a quedar un trabajo positivo. Por lo tanto, así como el trabajo de expansión vimos que era siempre negativo, el trabajo de compresión va a ser siempre positivo. Si hacemos más o menos lo mismo que habíamos visto en la expansión, pasamos de una etapa a dos etapas, en este caso vamos a precisar una masa, una primera masa no tan grande, no tan grande, como en el caso de una sola etapa, que nos permita llegar a un volumen intermedio de prima, y después sí cambiamos esa masa por la masa correspondiente a una sola etapa, y lo terminamos de comprimir.
Entonces, el trabajo va a estar dado por dos términos, uno de la primera etapa, donde tenemos menos presión opuesta de la primera etapa, por el cambio de volumen, P' menos de 2, también negativo, más el trabajo correspondiente a la segunda etapa, que va a ser menos presión opuesta 2, de la segunda etapa, por B1 menos B'. Bien, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando hacemos infinitas etapas, de la misma forma que vimos recién, el trabajo va a estar dado también por un proceso reversible, en el cual la presión del sistema es igual a la presión opuesta. Y entonces el trabajo correspondiente vale menos la integral entre el volumen inicial, que ahora es B2, y el volumen final, que es B1, multiplicado por PD. Entonces, nuevamente, como B2 es más grande que B1, y P y de B, la presión, perdón, es positiva, y a su vez tenemos un signo negativo adelante, esto nos da un valor positivo. Entonces, así como en el caso de la expansión monoterma llegábamos a que este trabajo reversible representaba el máximo trabajo de expansión que se podía hacer, en el caso monotermo de la compresión, el proceso reversible lo que nos va a mostrar es el trabajo mínimo que puede hacerse. O sea, como dice acá, el trabajo de compresión reversible isotermo es el mínimo trabajo que puede hacerse para el cambio de estado correspondiente a una temperatura exterior constante. O sea, vamos a verlos acá en el diagrama PV. En la compresión vamos de B2 a B1 y de P2 a P1. Bueno, esa sería la expresión del proceso reversible. Como vimos recién. Vamos a compararlo con los valores para una etapa o para varias etapas. ¿Qué es eso que aparece ahí? A ver, ¿qué les parece? Ese cuadrado que aparece ahí. El mayor valor que puede tener el trabajo. Bueno, podría ser. ¿Cuántas etapas correspondería eso? Una. A una sola etapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasamos comprimimos de B2 hasta B1. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, necesitamos una presión lo suficientemente alta como para lograr esa compresión. La mínima presión que podemos hacer en ese sentido es P1. Así que, o sea, la presión correspondiente al estado final de la compresión. Por lo tanto, el trabajo va a estar dado por P1 multiplicado por, bueno, menos P1 multiplicado por el cambio de volumen, que es B1 menos B2. Entonces, este cuadrado que tenemos acá, su área representa, ahora sí, directamente, sin cambio de signo ni nada, su área representa el trabajo correspondiente a una sola etapa para pasar del estado 2 al estado 1. Como ven, si recordamos, por ejemplo, que para la expansión en una etapa el valor andaba por acá abajo, por P2, el trabajo para comprimir es mayor. Bueno, eso entonces representa el trabajo en una sola etapa. Perdón. ¿Qué pasaría si uno empieza a aumentar el número de etapas? Bueno, parecido a lo que pasaba en la expansión, va cambiando el trabajo. Solo que ahora, en lugar de ir aumentando como pasaba en la expansión, va a ir disminuyendo. Es decir, si yo lo hago en dos etapas, por ejemplo, quedándome por acá por el medio, bueno, el primer trabajo va a estar representado por el área de un rectángulo que pasa por esa presión intermedia, y después el segundo va a ser otro rectángulo que llega hasta la presión P1 a partir de acá. Entonces, el trabajo total va a ser más chico en dos etapas que en una.
Si seguimos aumentando el número de etapas, vamos a ir disminuyendo el trabajo y cada vez se va aproximando más, otra vez, al trabajo isotérmico. Por lo tanto, el trabajo reversible, que en este caso es isotérmico porque es a temperatura externa constante, coincide con el mínimo trabajo de compresión que podemos obtener o que se puede necesitar para pasar del estado 2 al estado 1. Entonces, teniendo claro que es cómo calcular el trabajo de expansión y cómo calcular el trabajo de compresión, podemos pasar a algunos otros casos, por ejemplo, el caso de un ciclo. Un ciclo, ¿se acuerdan que es el pasaje de un estado inicial a través de otro estado y volviendo al estado inicial? Entonces podríamos imaginarnos ese ciclo como una expansión hasta un estado de mayor volumen y después una compresión hasta un estado hasta el estado inicial. Y por lo tanto, el trabajo total correspondiente a ese ciclo sería el trabajo de la expansión más el trabajo de la compresión. Bueno, ¿qué pasa con este valor de trabajo? Va a ser, como función de línea, va a depender de cómo se realice el proceso. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos en forma no reversible, por ejemplo, una forma de hacerlo en forma no reversible es hacer la expansión y la compresión cada una en una sola etapa. ¿Qué va a pasar entonces? La expansión tiene un cierto valor de trabajo, es negativa, y la compresión, para pasar al estado inicial, tiene un trabajo que, como vimos recién, es bastante más grande en valor absoluto. Por lo tanto, el trabajo total, la suma de estos dos términos, va a ser positivo. En una palabra, haciéndolo de esta manera, el ciclo tiene un trabajo que no es cero, y más aún, es positivo. Si lo hacemos en forma reversible, bueno, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. La forma de hacerlo cero en un proceso reversible es que la trayectoria de ida coincida con la trayectoria de vuelta. Por ejemplo, hacer un ciclo monotermo, que al ser reversible sería un ciclo isotérmico. A ver si lo vemos un poco acá. Tenemos el estado inicial, que sería el mismo de siempre, el estado 1, y el estado final, que sería el estado 2. Podemos hacer un ciclo si vamos del 1 al 2 y después de vuelta hasta el 1. Bien. Ese es un proceso que se puede hacer, y por ejemplo, una manera de hacerlo sería primero expandir en una sola etapa, en cuyo caso el trabajo estaría dado por el área de este rectángulo amarillo que aparece acá, y sería negativo. Pero después, para comprimir, no podemos hacerlo por la misma presión. Tenemos que ir por lo menos hasta una presión P1. Por lo tanto, tenemos que hacer, para poder volver al estado inicial y completar el ciclo, necesitamos hacer ahora un trabajo de compresión que estaría dado por este otro rectángulo, el área de este otro rectángulo, mucho más grande. Entonces, el trabajo total, esta es la situación que veíamos recién de procesos no reversibles, con un trabajo neto positivo, que estaría representado por este rectángulo de acá, ¿no? El área de este rectángulo que está acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿qué pasa con ciclos reversibles? Por ejemplo, tenemos acá un estado A, que sería el estado inicial, y un estado B, que sería un estado intermedio, si hacemos el ciclo. Podemos ir de A hasta B y después volver hasta A.
por ejemplo, yendo por el camino 1 y luego volviendo por el camino 2, o al revés, podemos ir por el camino 2 y volver por el camino 1. Un detalle. Verán acá que estas líneas están marcadas en forma continua. Bueno, en general, cuando uno representa un proceso reversible en un diagrama, por ejemplo, en el diagrama presión-volumen, puede hacerlo a través de una línea continua. ¿Por qué? Porque en el caso de un proceso reversible, todos los puntos existen, todos los estados, el inicial, el final y todos los estados intermedios, tienen una presión y una temperatura definida, porque son todos estados de equilibrio. Entonces se puede marcar en el diagrama. Es decir, este punto de acá, que estoy señalando con el mouse, tiene una presión definida, tiene un volumen definido, y tiene también una temperatura definida, que es un isotermo que pasa por ahí. Y lo mismo pasa con todos los demás. Por lo tanto, cuando yo me puedo permitir, digamos, dibujar la trayectoria del proceso reversible a través de una línea continua, porque esa línea continua realmente muestra cuáles son los distintos estados por los que pasa el sistema. En el proceso no reversible eso no tiene sentido porque hay muchos puntos que no son de equilibrio y pueden no tener una presión definida. Bien, entonces, supongamos que nosotros hacemos la expansión, o sea, para completar este ciclo A-BA, hacemos la expansión entre A y B por la trayectoria 1, y pues la compresión de A por la trayectoria 2. Bueno, acá se ve a partir de las áreas que tienen, o sea, los trabajos correspondientes, el de expansión y el de compresión, estarían dados, son procesos reversibles, por las áreas por debajo de la curva. Entonces se puede ver que la expansión tiene un valor absoluto mayor que la compresión. La compresión sería la que está en verde, ¿no? La expansión sería todo el área por debajo de la curva 1, hasta la base. Por lo tanto, para poder hacer este ciclo reversible, acá el trabajo neto es negativo, porque la expansión le gana a la compresión. ¿Sí? Bueno, y eso es una cosa interesante. Nunca hay que olvidar que si las etapas son reversibles, entonces el proceso es reversible, o sea que no es un proceso imaginario, no se puede hacer en la realidad. Pero es interesante porque el trabajo total es negativo, es decir que si este ciclo se repite, se va produciendo, digamos, entre comillas, trabajo contra el anterior, en cada ciclo. Esto es algo que, esta idea, es algo que se va a retomar después cuando veamos ciclos o máquinas. Porque las máquinas reales, que funcionan cíclicamente, como puede ser un motor o un refrigerador, se pueden representar aproximadamente con ciclos reversibles. Entonces, estudiando esos ciclos reversibles, podemos sacar conclusiones acerca, por ejemplo, cuál es el trabajo que puede producir ese ciclo, cuál es el rendimiento que va a tener, etc. Bien, entonces, esto es una posibilidad. Ir expandiendo a través de la trayectoria 1 y después comprimiendo a través de la trayectoria 1. Podemos hacer lo contrario. Podemos comprimir por la 1 y expandir por la 2. En ese caso, la compresión por la etapa 1 implicaría que primero no, es decir, implicaría que pasamos, este proceso implicaría que pasamos de la etapa A a B a través del punto A al B a través de la etapa 2, o sea que la expansión sería la parte verde, y después comprimimos por la trayectoria 1. En este caso, evidentemente, cambia el signo de trabajo. El valor absoluto es igual al del caso anterior, pero ahora cambia el signo. Ahora, para poder hacer este ciclo, se necesita darle trabajo al sistema.
El trabajo total es positivo. Profe, no entiendo bien cómo te das cuenta si es positivo o negativo. Porque el de compresión es positivo y el de expansión es negativo. Entonces hay que ver cuál es el que tiene mayor valor absoluto. En este caso, por ejemplo, si vamos por la etapa 1, si comprimimos por la etapa 1, es decir, si vamos acá hasta acá, el trabajo es el área que está por abajo, o sea, todo el área. A ver, es el área que queda por debajo de esta curva hasta la base, ¿no? Hasta presión cero. Toda esa área. En cambio, el trabajo correspondiente a la expansión es nada más que el área que queda señalada acá en verde. Lo que pasa es que el área verde está tapando el área amarilla, ¿no? Parte del área amarilla. Pero el trabajo de la expansión, que sería el negativo, sería nada más que la parte de área por debajo de la curva 2. ¿Se ve ahora? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a cambiar un poquito el... Profe, a mí me quedó una duda de los Sí, procesos no reversibles. sí. ¿Por qué la etapa de compresión se tiene que hacer una presión mayor que la de expansión? Bueno, ojo que estoy hablando, porque estoy hablando de un caso particular, ¿no? Estoy hablando del caso monotermo y estoy hablando de pasar del estado inicial 1 que está ahí al estado final. Yo no sé si él puede generalizar y decir que en todos los procesos no reversibles el trabajo va a ser positivo. Eso no sé. Pero te muestro acá porque es así, en este caso. O sea, habíamos visto que para pasar del estado 1 al 2, en una sola etapa, el trabajo iba a ser el correspondiente al área que está acá abajo. O sea, P2 por P2 menos P1. Y ese trabajo es negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para volver? ¿Cómo hacemos para traer del estado final al inicial? Bueno, hay que comprimir de manera de llevar hasta P1. Hay muchas maneras de hacerlo. Imaginemos que lo queremos hacer en una sola etapa. Y bueno, una manera de hacerlo es hacerlo con una presión por lo menos igual a P1. Es decir, si aplicamos una presión menor a P1, si aplicamos P2, no nos movemos, porque el gas ya está a P2. Entonces, aplicamos una presión igual, no se puede mover, no se puede comprimir. Estaría en equilibrio con la presión externa. Si aplicamos una presión un poquito superior, ahí sí le podemos comprimir, pero llegamos nada más que hasta esa presión, porque se equilibran las presiones externas e internas. ¿Cómo podemos hacer Ok. para llegar ¿Cómo hacemos para llegar hasta acá? Y bueno, por lo menos tenemos que aplicar una presión externa igual a P1. Ok. ¿Tá? Pensaba Y que en evidentemente realidad ahí, Sí, sí, sí. perdón. No, no, no. ¿Tá? Entonces en ese caso quedaría un trabajo que sería mucho más grande en valor absoluto y como es positivo le gana al otro. Claro, sí. Entonces, digamos, en el ciclo, o sea, globalmente, hay un trabajo positivo que es necesario para poder completar el ciclo. Es decir, hay que darle energía en forma de trabajo al gas para poderlo comprimir de vuelta al estado inicial. Perfecto. Clarísimo, gracias. Yo tengo una duda. ¿Sí? Dijiste que el trabajo de un ciclo era 0 cuando la ida era igual a la vuelta. Bien, no lo vimos, ¿no? Bueno, a ver, sí, no se me... Imaginémonos, a ver, ¿cómo podríamos hacer acá para pasar de A hasta B por un proceso reversible y volver hasta A sin que haya un trabajo neto en el ciclo? Cuando vamos por 1 y volvemos por 2, hay un trabajo neto, que es positivo. Cuando vamos por 1 y volvemos por 2, hay un trabajo neto que es negativo. Hablar por el mismo. Sí, ahí va. Por La misma. ejemplo, Por 2 y después por 2 de nuevo.
Ahí está. Como es reversible, ahí está la cuestión, ¿no? Como es reversible, se puede ir de A hasta B y se puede volver de B hasta A. Si no fuera reversible, no podemos hacer eso. Es decir, si yo ahora quiero volver de B hasta A en forma no reversible, tengo que poner una presión mayor. Tengo que poner peso 1 o tengo que hacer un montón de etapas con presiones crecientes y siempre voy a tener un trabajo mayor que el que correspondía a la expansión. La única manera de compensar ese trabajo de expansión, volviendo de B hasta A, es yendo por el mismo camino, es decir, haciendo un proceso reversible de compresión, que si esto es un isoterma, entonces sería isoterma, proceso isotérmico de expansión a la ida, proceso isotérmico de expansión a la vuelta. Entonces ahí se compensan los dos trabajos, expansión y compresión, y el trabajo neto es el. ¿Sí? Me confunde un poco el tema de que el anterior, o sea, bueno, entiendo que el anterior era no reversible, por eso quedaba el área más grande cuando ibas hacia un lado o hacia el otro, pero no me queda muy claro por qué. Porque es más grande. Sí, o sea, acá te quedan iguales, digamos, con Sí, las áreas, porque vas y volvés del mismo lado. sí, sí. Pero en el que vimos que era no reversible no pasaba eso. No, porque no hay manera de volver por el mismo lado. Esa es la razón. Es decir, yo hago la expansión en una sola etapa. A ver, si yo hago la expansión en una sola etapa, se produce este trabajo. Si yo quiero volver, no puedo volver aplicando una presión P2, que ahí en ese caso, y achicando el volumen de B2 a B1. Es decir, no puedo volver para proceso monotérmico. Para proceso monotérmico. Porque si yo llego hasta acá, ahí me cambió la temperatura. ¿Cómo hice para llegar hasta acá? Y si el proceso es monotérmico. Entonces, la expansión ocurre con una presión P2 y hace un trabajo correspondiente. Para poder comprimir desde el estado 2 hasta el estado 1, y bueno, no hay manera de hacerlo de vuelta a presión P2 para que se obtenga el mismo trabajo. La única manera es comprimir a una presión P1. Porque si no, no llego acá, no llego a este punto. Bien, ahora creo que sí, entendí. Estoy pensando de qué otra manera lo puedo explicar. O sea, comprimís a la presión que estaba inicialmente antes de que lo expandieras, digamos. Si no, no podés llegar al punto 1. Bien. ¿Sí? Yo lo que sí podría, por ejemplo, es decir, bueno, ahora que llegué al estado final, ahora lo voy a hacer reversible. Voy a volver por un camino reversible. Entonces vuelvo por lo isotermo. Porque acá no está explícitamente dicho, pero en este caso estamos analizando procesos monotérmicos. Entonces Sí. puedo hacer volver en forma isotérmica. ¿Sí? Puedo hacer, eso sí puedo hacer. Puedo elegir volver por la forma isotérmica. Pero aún así, el trabajo del isoterma es distinto del trabajo de compresión, que sería el isotérmico en este caso, es distinto al trabajo de expansión, perdón. El trabajo de compresión isotérmico sería mayor que el trabajo de expansión que tuve en una sola etapa. O sea que sigue sin quedarme sin anularse el trabajo total del ciclo. Claro. O sea, manera de volver del estado final al estado inicial, hay muchas y cada una de ellas tiene un trabajo determinado. Todas
Todas esas maneras van a tener un trabajo mayor que este de expansión. Siempre que lo hagamos en forma monotérmica. Bien. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Nos salimos de los gases y vamos a fases condensadas, ¿se acuerdan? Líquido, sólido. Y ahí tienen que recordar un poquito lo que vieron con lo que hice con Jorge. ¿Se acuerdan que para fases condensadas se definían unos coeficientes, que era el coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de compresividad? El primero era el alfa, que estaba dado por la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante, dividido el volumen, o sea que daba cuenta de cómo variaba el volumen de la temperatura. Y el kappa, o sea, el coeficiente de compresibilidad, era menos la derivada del volumen respecto a la presión, la temperatura constante, por 1 sobre el volumen. De manera que daba cuenta de cómo variaba el volumen con la presión. ¿Se acuerdan de estos coeficientes? Hay una cosa que no sé si se aclaró en las clases anteriores. Nosotros, cuando planteamos las derivadas parciales, ponemos la variable que es constante. ¿Tá? Creo que en matemáticas no lo están haciendo, por lo menos el año pasado me dijeron eso. Pero nosotros acá, cuando planteamos la derivada parcial, derivada del volumen respecto a la temperatura, aclaramos que eso es a presión constante. De la misma manera que acá abajo aclaramos que esta otra derivada respecto a la presión es a temperatura constante. A mí me parece una aclaración útil, porque después cuando uno empieza a hacer cuentas con derivadas, tiene que tener en cuenta de que eso va corresponde a un proceso de presión constante y este otro corresponde a un proceso de temperatura constante. Bueno, y nada más que una aclaración por las dudas de que ustedes en matemáticas no lo habían visto de esta forma. Bueno, lo que decíamos era, o lo que habrán visto en la unidad 1, es que para el caso de fases condensadas no tenemos una ecuación de estado, así como en el caso de los gases que tenemos para elegir. Entonces, la forma de relacionar temperatura, presión y volumen normalmente pasa por el planteo de estos coeficientes. En particular, bueno, acá está la fórmula de la expresión de trabajo que ya venimos viendo repetidamente, pero en particular tenemos acá a la derecha lo que pasa con la expresión del diferencial volumen cuando lo planteamos en función del alfa y el kappa, que esto tengo entendido que lo deben haber visto también en la primera unidad. Básicamente el diferencial volumen queda dado por la derivada del volumen respecto a la temperatura por el diferencial T, y entonces esa derivada del volumen respecto a la temperatura lo puedo escribir como alfa por B, que es lo que tenemos acá, alfa por B. De la misma forma, la derivada del volumen respecto a la presión, que es el otro coeficiente que tendríamos acá para expresar la diferencial del volumen, que es una función de estado, esa derivada del volumen respecto a la presión se puede escribir como menos kappa por B. Por eso aparece ese coeficiente acá. Bien, entonces de esta forma podemos expresar cómo varía el volumen al cambiar la temperatura y al cambiar la presión. Cada uno de estos coeficientes da cuenta de cuál es la influencia de una variación de temperatura o una variación de presión sobre la variación de volumen. Como si lo calculábamos por pedazos. Y eso lo podemos hacer porque es una función de estado. Entonces, el caso que vamos a ver de trabajo es el caso de un proceso reversible. Sabemos que entonces podemos sustituir la presión opuesta por la presión del sistema. Y este diferencial B ahora lo podemos sustituir por esta expresión que tenemos acá. Por lo tanto, lo que nos queda es menos por este paréntesis, en el cual nos van a quedar dos términos. Un primer término es el correspondiente a este diferencial T, donde nos queda alfa por B. El alfa lo sacamos para afuera, porque lo suponemos constante. Suponemos que los coeficientes no varíen en la variación de temperatura que estamos considerando, TI a TF. Y nos va a quedar
por P y por el volumen que venía de acá. O sea que nos queda una integral de PB de T. Como la variable es la temperatura, cambian los límites de integración. En lugar de ser el volumen inicial y el volumen final, son las temperaturas correspondientes a esos dos estados. La temperatura inicial, que se corresponde con este volumen inicial, y la temperatura final, que se corresponde con este volumen final. Y después, el otro término similar. Tenemos P por dB, así que acá nos va a quedar menos kappa por volumen, por presión y por diferencial P. El kappa lo sacamos por afuera. Varía, el kappa en general para una fase condensada varía menos todavía con la presión, que lo que varía el alfa con la temperatura. Así que está plenamente justificado y nos queda P por B diferencial P dentro del integral. Y hasta acá es lo que vamos a llegar con fases condensadas. Nuevamente, ¿qué tiene de buena esta expresión? Y bueno, que nuevamente tenemos dentro del integral propiedades del sistema. Presión, volumen, temperatura, que son todos del sistema. Ustedes después en los ejercicios van a ver que aparece algún ejercicio donde se plantea cómo calcular un trabajo sobre fase condensada, y ahí van a poder aplicar estos planteos. Evidentemente, en una fase condensada, una variación de volumen, hay que hacer un cambio de temperatura, un cambio de presión muy grande para que la variación de volumen sea importante, y por lo tanto los trabajos son muy pequeños, en general. Pero bueno, si uno lo quiere calcular, tiene la forma de hacerlo. Así que Profe, bueno, perdón, sí. de la diapositiva anterior, Mm. no me quedó claro eso de que vos planteás que el diferencial de volumen es alfa por volumen de T menos kappa, O sea, vos despejaste cada una de las ecuaciones de los coeficientes, pero ¿por qué operás entre ellos? Bueno, me van a disculpar, pero tengo que... No sé si una deformación de uno, pero eso no lo puedo explicar con palabras. Sí. Bueno. A ver. Diferencial B. B es una función de estado. Por lo tanto, se puede escribir como derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante, diferencial T, perdón, más derivada del volumen respecto a la presión, temperatura constante, diferencial P. ¿Por qué? Ah, está, ya Porque es entendí. función de estado. O sea, si es función de estado, es función continua, es diferenciable. Y la diferencial, que es la diferencial exacta, se puede escribir en función de las derivadas parciales. Claro. Esto es alfa por B y esto es menos kappa por B. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bueno. Compartir. Bien. Esto es nada más que seguir generalizando. ¿Qué le estoy agregando acá? La expresión general de trabajo de expansión con presión. Para gas, para líquido y para sólido. Tiene esta expresión. El trabajo va a ser menos la integral entre volumen inicial y final de presión opuesta diferencial. O sea que siempre que tengamos un proceso en el cual haya expansión y compresión, podemos aplicar esta expresión donde, bueno, el sistema puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido. Si el proceso es reversible, sustituimos la presión opuesta por la presión del gas y sigue valiente. La presión del gas no, por la presión del sistema.
Bien, entonces, estuvimos hablando muchísimo sobre expansión-compresión, pero no son los únicos tipos de trabajo que existen. Sí son básicamente los que vamos a ver casi en un 99% en este curso, pero evidentemente hay otros tipos de trabajo, como por ejemplo el trabajo eléctrico. Hacemos circular una corriente eléctrica por una resistencia, bueno, ahí se está realizando un trabajo eléctrico. Las pilas tienen una fuerza electromotriz, que también puede generar una corriente y por lo tanto hacer un trabajo. O tienen una fuerza electromotriz que se puede relacionar directamente con el trabajo. Bien, eso hay que tenerlo presente, está incluido dentro del principio de la concepción de trabajo, del concepto de trabajo. Es muy importante, por ejemplo, en electroquímica, en el curso de Físico-Química 104, ustedes van a ver después. Pero nosotros prácticamente no vamos a entrar en eso. Otro es el trabajo debido a la tensión superficial. Un líquido tiene algo que se llama tensión superficial y que tiende a disminuir la superficie del líquido correspondiente. Por eso es que, por ejemplo, el agua cuando cae en gotas, y esas gotas tienden a formar una esfera, porque la esfera es el volumen, la forma geométrica cuya área es menor para el volumen que contiene. Eso significa entonces que para poder aumentar el área de un líquido es necesario hacer un trabajo, es necesario aportar la energía. Entonces, a la tensión superficial está asociado entonces un trabajo, que eso lo van a ver en Físico-Química 103. Hay un trabajo necesario para poder aumentar el área. Nosotros, ¿dónde se manifiesta sobre todo ese problema de tensión superficial o interfacial? Bueno, justamente cuando haya dos fases, ¿no? Pero nosotros vamos a suponer que las fases van a ser suficientemente grandes. Por ejemplo, si están en un recipiente, un líquido que está en un recipiente, y bueno, tiene problemas o tiene fenómenos interfaciales con el material del recipiente. Se forma, por ejemplo, un menisco. Porque eso es un menisco. Y bueno, porque ahí están actuando las fuerzas interfaciales. Pero nosotros, en todos los casos, eso no lo vamos a considerar en este curso. Vamos a suponer que no hay efectos de ese tipo. Trabajo producido por campo magnético, bueno, también existe, los que hayan hecho física lo habrán visto. Creo que prácticamente nosotros no lo vamos a tocar. Y bueno, en forma general, a todos estos trabajos nosotros los vamos a designar como W' para separarlos de los trabajos de expansión-compresión. O sea que en realidad el trabajo total está integrado por un W' y un trabajo de expansión-compresión. Bueno, entonces acá viene un poquito algo que mencionamos recién, pero hay que generalizarlo un poco. Hablamos de función de estado y hablamos de función de línea. Eso es algo muy importante en termodinámica. Y desde el punto de vista matemático, la función de estado en particular tiene su interpretación. Una función de estado, por ejemplo, f de x, y, o sea, una función de dos variables, es en realidad una función diferencial. Todo lo que nosotros veamos como funciones de estado dentro de termodinámica son todas funciones diferenciales. Vamos a ver bueno, el volumen, la temperatura, presión, todas las propiedades, y después vamos a ver la energía interna, la entalpía, la entropía, bueno, son todas matemáticamente funciones diferenciales. Y como funciones diferenciales que son, hay una diferencial que la llamamos exacta, y que es esta expresión que vimos recién, en realidad, ¿no? O sea, el diferencial f es la derivada parcial de f respecto a x, con el constante, por el diferencial x, más la derivada parcial de f respecto a y, con x constante, diferencial. Esto significa que la variación de f está dado por dos contribuciones, una debido a la variación de x, y otra debido a la variación de y, que se pueden calcular de forma independiente, lo cual en algunos casos es muy conveniente, porque uno puede calcular la variación total de f en base a lo que varió x y lo que varió y sabiendo la derivada correspondiente.
Como consecuencia, la integral sobre una curva C entre los puntos A y B es exclusivamente la diferencia entre el valor de f en el punto B y el valor de f en el punto A. No importa cuál sea la curva C. Por la misma razón, la integral cíclica es cero, es decir, en un ciclo, fb es igual a fa, por lo tanto se hace cero. Bueno, y como dije recién, ejemplos de esto son las propiedades de estado. Entonces tenemos un cambio de estado entre el punto A y el punto B. Acá ven que puse una curva punteada, y es porque estoy simplemente indicando que se pasó del punto A al punto B. Esta curva punteada no es la trayectoria real del proceso. El proceso no sé cuál es. Hay un estado inicial, PA, BATA, un estado final, PB, BBTB, y por lo tanto incrementos de cualquiera de estas propiedades que son la diferencia, independientemente del proceso. Por ejemplo, para el volumen, el delta B se puede escribir como la integral entre BA y BB del diferencial B, que por su función de estado es BB menos BA. Y si hiciéramos un ciclo, ABA, por ejemplo, independientemente de qué trayectoria tomáramos, la integral correspondiente, que sería el cambio de volumen, sería cero. Bueno, esto es para las funciones de estado, pero habíamos visto que hay cosas que son funciones de línea. En este caso, ya la interpretación matemática es un poco más complicada. Nosotros lo que vamos a hacer es decir que la diferencial la vamos a llamar inexacta, porque no hay diferencial exacta que corresponde a la función de línea. Y entonces, para designarla, en lugar de usar una D, usamos cualquier otra cosa. Un delta, un D', un D tachado, para indicar que es una diferencial inexacta. En el caso de una función de línea, la integral sobre una curva C entre A y B depende de la curva. La integral cíclica puede ser cero o no. Y ejemplos de estos son el trabajo y, como vamos a ver, el calor. Este asunto de las integrales es lo que acabamos de ver recién para el trabajo. Veíamos que para un ciclo de integral podría ser 1 o 0, según cómo se realizara ese ciclo. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Porque estoy a punto de cambiar de tema. No, no hay pregunta, profe. Ya estoy.
Bien. Lo que vamos a ver ahora es la definición de calor y algunos conceptos en lo que nos queda de la clase. Lo que tenemos acá es la definición de trabajo, que ya la habíamos visto, que se parecía bastante a la definición de calor. Entonces, ¿cómo definimos calor? Como toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente, y desde el punto de mayor temperatura al de menor temperatura. Como ya lo dije la otra vez, la primera parte es igual. Es decir, el calor es una energía que fluye a través de la frontera de un sistema y durante un cambio de estado. Así que para que exista calor, transferencia de calor, tiene que haber un cambio de estado en un sistema y tiene que haber una transferencia de energía a través de la frontera. Y para que esa transferencia de energía sea calor y no trabajo, se tiene que deber a una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente. Bueno, acá hay una forma de definir al calor. El calor lo vamos a designar con la letra Q mayúscula. Y lo que decimos es que numéricamente ese calor Q es el número de gramos de agua en los alrededores del sistema que cambian en un grado su temperatura de partida a una temperatura y presión dada. En particular, como convención, que esta sí es general para cualquiera, el calor es positivo si la masa de agua se enfría, es decir, si el calor fluye hacia el sistema, pasa energía del agua hacia el sistema. Y la otra opción es que el calor sea negativo, esa masa de agua se calienta y el calor fluye hacia el ambiente. Estamos hablando de una masa de agua que puede ser una masa de agua real, pero en la mayoría de los casos es una masa de agua imaginaria, ¿no? Porque tener exactamente el sistema con agua afuera y que además el número de gramos coincida con el calor transferido es más que casualidad. Esto es más que nada una definición conceptual. Las unidades son unidades de energía, joule, calorías, litro de atmósfera, lo que sea. Y así como lo es el trabajo, el calor también es función de línea, depende de la trayectoria, la forma que se realice el proceso, y es extensiva, depende de la masa del. Entonces acá está un poco para explicar esa definición del Q. Tenemos un sistema y imaginamos que ese sistema está inmerso en un ambiente que son Q gramos de agua. Y el proceso que sufrió este sistema hizo que el agua que está afuera cambie en su temperatura 1 grado, en más o en menos. Entonces, decimos que el valor de Q se corresponde con la masa de agua. ¿De dónde sale todo esto que parece tan rebuscado? Bueno, sale del hecho de que primero, este valor de Q está expresado, en este caso está expresado en calorías. O sea que es válido exclusivamente para una unidad, las calorías. Y segundo, sale del hecho, no sé si ustedes han visto en algún curso, probablemente en general, por lo menos, en haber visto el concepto de calor específico o capacidad calorífica. ¿Te suena? Sí. Sí, sí. ¿Y tiene idea de cuánto es el calor específico del agua? Así, números redondos. Bueno, justamente el calor específico es la unidad de energía. Bueno, está por ejemplo, en caloría por gramo, por eso es específico, y por grado. En el caso del agua, el calor específico es alrededor de 1 caloría por gramo y por grado. Esa es la capacidad que tiene el agua para intercambiar calor con el ambiente. Entonces, simplemente como la capacidad calorífica vale 1, expresada en calorías, ¿cuánto vale el calor? Y vale el calor específico multiplicado por la masa de agua y multiplicado por el delta T. El calor específico vale 1, el delta T vale 1, entonces la masa numéricamente coincide con el calor expresado en calorías. Eso es todo el asunto.
Y bueno, calor positivo entonces, como lo indica la flecha, va a ser siempre energía que está entrando al sistema. Y calor negativo va a ser energía que va a estar saliendo. En esta idea de que hay agua por afuera, entonces esa energía, en el caso de calor positivo, la está tomando del agua, bajando en 1 grado. Y si el calor es negativo, entonces la energía la está transmitiendo al agua, aumentando la temperatura en 1 grado. Muy bien. Acá, para entender un poquito cómo es que funciona la transferencia de calor, nos tenemos que salir de la termodinámica. Y es importante porque, bueno, evidentemente que es un tipo de fenómeno que es muy importante para las carreras que ustedes están estudiando, para el químico, para el ingeniero de alimentos, para el ingeniero químico. De hecho, por lo menos la parte de ingeniería lo vuelve a retomar a esto con mucho más detalle. Y también ustedes, es importante que lo manejen este concepto en el laboratorio de físico-química. Van a estar haciendo calentamientos, enfriamientos y demás, y midiéndolos. Es importante que sepan cómo es que se transfiere el calor. Entonces hay 3 mecanismos. El primero es la conducción, que es la transferencia de calor de una parte a otra de un cuerpo, sin desplazamiento apreciable de sus partículas constituyentes. Esto está asociado con una propiedad que es la conductividad térmica, que en general se designa con la letra K chica. ¿Qué ejemplos podemos tomar de esto? Podemos hablar, por ejemplo, a mí me gusta tomar té, caliente, y a veces pongo una cucharita metálica en el interior del té para revolver el edulcorante que le puse. Entonces, ¿qué pasa con esa cucharita de metal? Bueno, al principio está la temperatura. A ver si alguien lo dice. Yo decía que se calienta. Se calienta. Es decir, uno deja la cucharita que inicialmente estaba a la temperatura ambiente, pero como el té está más caliente que la temperatura ambiente, empieza a transferir calor a través de la cucharita metálica. Eso es un claro proceso de conducción. Si en lugar de una cucharita metálica uno utiliza una cucharita de plástico, resistente al calor, para detectar el aumento de temperatura en la cucharita de plástico va a transcurrir mucho más tiempo. Y eso es indicio de que la conductividad térmica del plástico es menor que la conductividad térmica del metal. En principio, entonces, tenemos que cada una de las sustancias o cada uno de los materiales tiene un determinado coeficiente de conductividad térmica que va a hacer que el calor se transmita con mayor o menor velocidad. Fíjense que acá estamos hablando de tiempo. El tiempo es una variable que en termodinámica nosotros en realidad no manejamos. Por eso, justamente, estos términos o estos conceptos no son de termodinámica, son de transferencia de calor. Otro mecanismo es la convección, que es la transferencia de calor de un punto a otro dentro de un fluido. Así que estamos hablando de gases o de líquidos. Por mezcla de una porción de fluido con otra porción de mismo. Porque acá lo que se mueve es la masa. Como las masas dentro del fluido están a distinta temperatura, de esa manera se transfiere el calor. Tenemos 2 versiones. La convección natural, que es por diferencia de densidad, o la convección forzada, que es por medio mecánico. Ejemplo de convección natural, cuando nosotros ponemos una caldera con agua afuera de una cocina, del hornallo de una cocina, entonces hay una transferencia de calor hacia el agua, que se hace por conducción a través del material de la caldera, ¿no? El agua que está en la parte inferior de esa caldera aumenta su temperatura y como consecuencia de eso disminuye su densidad. Y como consecuencia de la diferencia de densidad empieza a moverse hacia la parte superior, donde el agua está fría y tiene mayor densidad. Entonces hay una circulación continua, mientras se va calentando, del agua que está en la parte superior más fría hacia la parte inferior que está más caliente. Lo mismo el aire dentro de una habitación.
O si queremos poner ejemplos industriales, cuando se calienta un generador de vapor que tenga sea de tubos de humo, tiene una parte que es el agua, donde se genera el vapor. Entonces el calentamiento del agua que está dentro de esa cámara se produce por convección natural, como consecuencia del mismo efecto que describí recién. Bueno, la otra forma es la convección forzada. Acá ponemos, por ejemplo, estamos calentando agua, pero le agregamos un agitador. El agitador mueve mecánicamente el agua de un lado para el otro, entonces de esa manera la transmisión de calor se hace más rápida y en forma se obtiene una uniformidad de temperatura dentro del agua más rápidamente. Si hablamos de aire, entonces tenemos que pensar en un ventilador, un compresor. Bueno, y el último mecanismo de transferencia de calor es la radiación, que es la transferencia de calor de un cuerpo a otro que no está en contacto mediante radiación electromagnética. Acá en realidad, si hablamos de calor, recuerdan que estábamos hablando de que el calor se debía a una diferencia de temperatura. Entonces, si hablamos de calor transmitido por radiación, tenemos que hablar de dos cuerpos que están a distinta temperatura. En el caso de la radiación, estamos hablando entonces de un cuerpo que está a una cierta temperatura y otro que está a una temperatura muchísimo mayor. Ejemplo clásico, la Tierra y el Sol. La energía que nos llega desde el Sol viene a través de radiación, porque la temperatura del Sol es muchísimos millones de grados mayor que la de la Tierra. Ejemplo más terrestre, bueno, un horno, por ejemplo, de vidrio, un horno de cerámica, donde la temperatura de las paredes del horno es muy superior a lo que se coloca dentro del horno. Entonces, si bien hay en general una mezcla de efectos de transferencia de calor, la principal es la radiación. La principal transferencia de calor se debe a la radiación. Bueno, estaríamos dejando por acá, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, quedamos por acá entonces y nos seguimos viendo el viernes. Chao, profe, gracias.